Nombre del movimiento: Levantamiento Armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN. Llamado así ya que el levantamiento zapatista fue una rebelión de 12 días encabezada por el Grupo Armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, EZLN, el 1 de enero de 1994 en el estado de Chiapas. Este movimiento alcanzó difusión internacional debido a sus demandas de justicia y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de México. Los orígenes del EZLN se remontan a los primeros años de la década de 1980, cuando un pequeño grupo de guerrilleros formado por mestizos e indígenas se instalaron en la zona montañosa de la selva de Lacandona con la intención de crear un frente que impulsara la lucha armada en el país. De acuerdo con los documentos internos de la organización, el EZLN fue creado para conquistar por medio de la Este lucha grupo tenía armada su y la origen en la liberación. lucha guerrillera que proliferó en México desde finales de los años 60 y durante toda la década de los 70. El grupo, que actuaba bajo el nombre de Fuerzas de Liberación Nacional FLN, ya había intentado una experiencia similar en Chiapas en los años 70, la cual terminó de manera abrupta cuando su estructura en la Ciudad de México fue descubierta por las fuerzas de seguridad del Estado y muchos de sus militares, tanto en Chiapas como en la Ciudad de México, fueron muertos. Características principales del movimiento. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN es una organización político-militar formada mayormente por indígenas de los grupos Yetzal, Tzoli, Xol, Tojolobal y Man del estado de Chiapas, cuya existencia se conoció públicamente desde el 1 de enero de 1994 a raíz del levantamiento armado mediante el cual tomó la ciudad de San Cristóbal de las Casas y las poblaciones de La Margarita, Altamirano, Chanal, Ocosingo, Uxul, Utzual, Chalam, Simojovel y Andrés Larriezar. La Declaración de la Selva Lacandona fue el primer documento público del EZLN. En ella se invocaba el artículo 39 en la Constitución y se declaraba la guerra al Ejército Federal, señalado con él el pilar básico de la dictadura, monopolizada por el partido en el poder que encabezaba en el Ejecutivo Federal, que hoy detenta su jefe máximo y legítimo, Carlos Salinas de Gortari. La declaración exponía también las demandas del grupo, que consistían en trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz. Los principales líderes y responsables del movimiento son: personas al mando son indígenas y al menos desde 1993 el apartado militar se ha estado subordinado a un consejo de delegados de las comunidades zapatistas, denominado Comité Clandestino Revolucionario Indígena, por sus siglas CCRI. Las comunidades indígenas y el EZLN colaboran para salvaguardar la clandestinidad de los insurgentes, reclutar nuevos combatientes, garantizar vestimentos para sostener a los guerrilleros, participar en movimientos de protesta, realizar trabajos colectivos de infraestructura y servicios. El que destaca como líder portavoz del movimiento es Rafael Sebastián Guillén Vicente, más conocido por su nombre de guerra, Subcomandante Insurgente Marcos, y desde el 25 de mayo del 2014, Subcomandante Galeano o Subcomandante Insurgente Galeano. En Tamaulipas, México, el 19 de junio de 1957, es el principal ideólogo, portavoz, comandante militar y uno de los líderes del grupo armado indígena mexicano Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En mi opinión, el movimiento del EZLN este 1 de enero ya cumplió 30 años de su nacimiento y así ha cambiado la mirada hacia los indígenas, ya que declaraban condiciones de abandono, pobreza y racismo. El zapatismo ha creado logros como territorios autónomos, formó maestros, formó médicos, edificios, escuelas y centros de salud. También desarrolló un sistema judicial propio. Tan importante ha sido ya que se ha convertido en la inspiración para otros movimientos antisistemas. Aunque ya no recurren a las armas, su lucha está lejos de ser concluida.
una de las grandes victorias del zapatismo es que dio visibilidad a la marginalidad en que viven las comunidades indígenas y así sirvió la lucha, ya que así lograron ser reconocidos ante todo el mundo.